¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a sábado, 17 de septiembre, y hoy la iglesia celebra la memoria opcional de San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que para defender la fe de tu iglesia colmaste a San Roberto Bellarmino de admirable sabiduría y fortaleza, por su intercesión concede a tu pueblo el gozo de profesar íntegramente esa misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. San Roberto Bellarmino muere en el año 1621, toscano. Fue brillante docto jesuita, predicador, escritor y apologista sistemático de la Contrarreforma, más notorio por su catecismo y disputaciones de Controversiis Christianae Fidei, involucrado en el asunto de Galileo, arzobispo cardenal de Capua, patrono de catequistas y catecúmenos. Encomendemos a los catequistas de nuestras parroquias a San Roberto Bellarmino para que cada día pues tengan ese empuje, esa unción, esa fuerza de propagar y enseñar la fe. Hoy tenemos como primera lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 37 y del 42 al 49. Y vamos a leerlo porque hay un asunto bien interesante acerca de ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Y el evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad.
Otros cayeron entre espinos y al crecer estos lo ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas veces hemos escuchado esta parábola y siempre hay algo bueno que sacar de ella. Hemos oído otras explicaciones y hemos meditado de algunas otras maneras. Pero hoy quiero poner el énfasis en algunos elementos, tal vez con los cuales no hemos meditado antes. Uno de ellos es la abundancia de Dios. Dice que la parábola habla de la semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se siembra. Dios está muy interesado en sembrar su palabra y la esparce, la riega, porque es abundante. Dios siempre tiene cosas que decirnos. Lo que nos hace falta para la salvación está en la Biblia y en la tradición viva de la iglesia, que hay cosas que no están en la Biblia, pero que forman parte de la vida de la iglesia desde sus comienzos. Es lo que llaman la tradición viva de la iglesia. Y esa semilla ha sido y ha venido siendo sembrada desde el principio, desde los comienzos de la predicación apostólica hasta nuestros días. Hay abundancia de semilla y Dios la esparce. Y fíjense que tan abundante es que podríamos decir que no importa dónde caiga, porque podríamos decir una se va a perder. La mayor parte de esta parábola habla de semilla que se pierde. Semilla al borde del camino, que se llevan los pájaros, que se la lleva el diablo, que la ahogan las espinas, o que la sofocan las preocupaciones de la vida, los placeres, la riqueza. Digamos que de todo esto la mayor parte es pérdida, pero en otras narraciones de esta misma parábola se habla de que unos dan el 30, el 60, el 100 por 1. Aquí en esta versión de Lucas dice que la que cayó en tierra buena, o sea, en un corazón bien dispuesto, y todos podemos tener un corazón bien dispuesto. Siempre he dicho que podemos cambiar de terreno, podemos ser un terreno distinto, sin piedras, sin espinos, sin distracciones, sin ser un borde de camino. Podemos cambiar. Dice que los que las conservan en un corazón bueno y bien dispuesto dan fruto por su constancia. Cuando se habla de números en otras versiones, es interesante ver cómo habla de 30, 60, 100. Cuando en tiempos de Jesús una cosecha de este tipo, para los que saben de agricultura, en aquellos tiempos, una cosecha del 7 por 1 ya era ganancia. Ya era ganancia. De tal manera que aun cuando se pierde la mayor parte de esta semilla, el dar 30 por 1 ya era mucha ganancia. Ya 60 era excesiva ganancia y 100 era impensable. De tal manera que Dios siempre va a tener respuesta de nosotros. El hombre, el ser humano, tiene una capacidad de responder a Dios increíble, inmensa. Tú y yo siempre podemos dar respuesta a la palabra de Dios. Pero la condición es esta:
conservarla en un corazón bueno y bien dispuesto. Y eso depende de ti y de mí. Cuando vas a la misa, oyes la palabra de Dios con atención, con atención. Y aquí voy a decir algo que tal vez no te has dado cuenta, pero en algunas iglesias existen libritos misales donde está allí la liturgia del día. Y muchos optan por leerla también, pero recuerda que San Pablo dice que la fe entra por el oído. Es conveniente, cuando se predica la palabra de Dios, escucharla, no leerla. Básicamente uno va a la misa para escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. No es lo mismo cuando se lee, hay que escucharla, meditarla, cuando se lee, cuando se proclama. Porque hay una diferencia muy grande entre proclamar, oír la palabra proclamada y leerla por uno mismo. Muy distinto cuando se lee en la casa, cuando estás también en tu hogar. Y ahí también cabe el asunto, ¿no? Cuando estás en tu casa leyendo la palabra de Dios, ¿lo lees como cualquier libro? ¿Como lees un bestseller? No es igual. Entonces tienes que leerla con un corazón bueno y bien dispuesto, acercarte a la palabra con un corazón bueno y bien dispuesto para dar una cosecha abundante. Y esa cosecha pueden ser muchas cosas. Obviamente la primera cosecha que Dios espera de ti y de mí es la fidelidad a Él, traducido en buenas obras. Y más adelante, pues la santidad y la resurrección. Cuando San Pablo aquí en la carta a los Corintios nos habla de cómo van a resucitar los muertos, pues es algo que es bueno saberlo. Y nos da mucha calma y mucha paz saber que vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, no así tal cual como estamos ahora, porque este cuerpo es miserable, dice Pablo, y vamos a resucitar en un cuerpo glorioso como el de Jesús, que ni siquiera los mismos cercanos a Él lo podían reconocer. Y eso es algo a lo que nosotros estamos llamados. Esperamos que eso suceda, como el grano de estas semillas que se siembra no es igual a la planta que va a salir. Se siembra un grano corruptible y sale algo incorruptible. Es una transformación tremenda lo que va a suceder en nosotros. Y el Señor quiere que eso empiece a suceder aceptando su palabra y transformando nuestros corazones. Luego, más allá de la muerte, ocurrirá lo demás. Pero comencemos ahora por aceptar esa palabra que transforma el alma, transforma el corazón, nos ayuda a tener una vida distinta, a tomar buenas decisiones, a optar por el bien, a rechazar lo malo y a pelear, a luchar contra aquello que nos aparta de Dios, que no nos deja dar fruto, que no nos lleva a la santidad. Esa palabra no lo olvidemos nunca. Dios quiere de nosotros, hombres y mujeres santos, santas. Ese es el objetivo. Y a través de esa vida de santos y santas podemos alcanzar la gloria a la que Dios nos ha destinado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.